este tercer episodio de Abrazando tu Cruz, Carmen, madre de una familia de la parroquia y catequista de Primera Comunión, quiere compartir con nosotros su testimonio. Esperemos que os guste. Soy Carmen Julia Bedoya Quintero, tengo 57 años, casada con 7 hijos, 6 vivos y uno que se nos adelantó para la eternidad. En este momento soy catequista de los niños de Primera Comunión de Primero, en la parroquia Santa María del Parque. Bien, la pregunta que del momento me hacen es: ¿en qué momento de mi vida ha actuado el Señor? Yo diría que en muchos momentos actúa el Señor en mi vida y en mi hogar, en todos nosotros. El momento que más marcó mi vida o que más sentí yo al Señor fue hace 19 años y medio. Somos una familia católica de oración, de siempre luchar por no faltar nunca un domingo a misa, de rezar el Santo Rosario a diario. Y uno muchas veces piensa o cree que porque como estamos así pegados de mi Dios, de la Virgencita, que no nos van a llegar estas pruebas fuertes que sacuden el hogar, que sacuden la familia. Y mentiras que no, Dios actúa en cualquier momento, a cualquier hora. Bueno, como dije antes, hace 19 años ocurrió algo muy grande en mi hogar, muy triste, muy duro para la familia, pero que gracias al Señor lo superamos. Vivíamos en el campo, me hicieron una invitación a una pequeña reunión que se haría en el pueblo. Yo tenía 2 meses de embarazo de mi última hija, así que no quise como ir, no me sentía con muchos ánimos. El hijo mayor tenía 19 años y medio y me dijo que él iría con su hermana. Pues yo no le vi nada como de malo ni nada riesgoso, ya que era un pueblo donde todos nos conocíamos y era un pueblo pequeño. Bueno, uno muchas veces piensa así que la gente es conocida y que ahí no hay pues como nada malo. Pero bueno, lo que nunca me imaginé fue que ese día sería la prueba más grande que Dios pondría en nuestras vidas. Mis hijos partieron esa tarde para el pueblo, eran para ahí las 7:30 de la noche. Nosotros quedamos en el campo, nos acostamos como a las 9, en el campo siempre se acuesta muy temprano, nos acostamos como a las 9 de la noche. Como a las 4:30 de la mañana recibimos una llamada telefónica. Mi esposo Oliverio, mi marido, fue y cogió la llamada, él la tomó. Cuando yo lo sentí llorar y gritar y desesperado, yo no entendía nada. Entonces me paré, me levanté, fui, tomé el teléfono. De pronto me habla una médica del Hospital de Santa Rosa de Osos, repitiéndome que mi hijo había fallecido, que, que le habían dado una puñalada en el corazón y que debido a eso había fallecido mi hijo. El dolor era grande, era algo, era algo que yo no lo creía, que yo, no, es que yo lo escuchaba y me quedé con el teléfono en la mano y yo no sabía si gritar, si llorar, si correr, qué hacer. Me quedé en una sola pieza. De pronto como que reaccioné y escuchaba a Oliverio, a mi marido, llorar y a mis hijos. Y de pronto me crucé con los ojos del corazón de Jesús, que tenía una imagen en el salón. Y lo miré y le pregunté, la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue: ¿por qué? El por qué, pero ¿por qué? Y ahí, quieta, no lloraba, no gritaba, no hacía nada. De pronto reaccioné y fui corriendo por donde estaba mi esposo y mis hijos y les dije: no lloren, no griten, tengan valor, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Si eso es verdad, lo que nos acaban de decir, pues lo que Él necesita es oración. Lo que necesita de ahora en adelante es oración, no es lágrima ni desesperación, sino oración. Y en ese momento rezamos un Padre Nuestro. Haciendo un esfuerzo grande lo rezamos. Yo no lloraba, hacía un esfuerzo grande, grande para no darle más dolor a mi esposo y a mis hijos. Pero no me desprendía de la mano del Señor. Yo miraba y miraba a los ojos del corazón de Jesús y le pedía que no me abandonara. Mentalmente le pedía que no me dejara, que no me dejara. Así arreglamos muy ligeramente y nos fuimos para el entierro al pueblo, en Santa Rosa. Nos fuimos para allá y llegamos allá y ya me tenían ahí el cuerpecito de mi hijo en el féretro. Yo entré, lo miré y había un crucifijo hacia delante de él, una pequeña capilla. Entré y miré los ojos del Señor y le pedí con mucha fe
que yo perdonaba a ese hombre que le había quitado la vida a mi hijo, para que él también perdonara los pecados de mi muchacho, de mi hijo. Con ese valor, mirando al Señor, le pedí esto. Les cuento que en ese momento era una tensión tan fuerte, tan grande, pero yo sentía que Dios estaba conmigo. Pero yo seguía con mi pregunta, el por qué, el por qué. Luchaba por no llorar, luché porque no me vieran mis hijos agobiada, triste, porque no quería que me vieran así, porque los confundía mucho más. Yo sentía mucho valor con el Señor y lo miraba y en toda la Eucaristía me la pasé fue mirándolo y por qué, el por qué. Volvimos a casa muy tristes ya con aquella soledad, aquella falta de ese hijo. Pero Dios es maravilloso. Yo todos los días en oración le hablaba mucho con mis hijos. Le decíamos, no lo lloremos, vamos a rezar, a pedir a Dios que tenga misericordia de su alma y de aquellas personas que hacen esto, de quitar la vida a las otras personas. Y así seguimos en oración y un día cualesquiera en un sueño, soñé así en el por qué, porque yo siempre me preguntaba el por qué y siempre le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué me le quitaron la vida? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y de pronto en esa visión tuve una visión en la que soñaban que me decían, si Dios siendo Dios lo crucificaron y le quitaron la vida tan tristemente, ¿qué esperamos nosotros? Abrí los ojos y sonriendo lo entendí y dije, sí Señor, tienes razón. Ese por qué que yo tantas veces pregunté tenía la respuesta. Nunca más volví a llorarlo ni me volví a sentir triste, sino que sé que tengo un ángel arriba que intercede por nosotros. Y sé que Dios nunca nos ha abandonado, que siempre ha estado conmigo y con mis hijos, con mi marido. Y tengo esa fe grande que cuando partamos de este mundo, Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre. Muchas gracias.